¿Qué le pasará a usted cuando muera? Hay muchas ideas, enseñanzas religiosas e incluso supersticiones, pero alguna de ellas es cierta. ¿Se irá al cielo y flotará en las nubes? ¿Se irá a un purgatorio donde será purificado durante muchos años? ¿Será transformado en alguna otra criatura o animal? ¿O será atormentado en las llamas del infierno por siempre? ¿Puede realmente saber el futuro y lo que hay más allá del sepulcro? La Biblia revela alentadoras noticias de la vida después de la muerte. Muchos han malinterpretado la Biblia y aceptado tradiciones falsas como creencia propia. Eventualmente hay vida después de la muerte, pero la verdad es muy distinta de lo que le han enseñado. Usted debe saber la verdad. En el programa de hoy, le ofreceremos una guía de estudio gratuita que revela desde la Biblia las buenas noticias sobre la vida después de la muerte, titulada El misterio del destino humano. ¿Sabía que su Biblia enseña una primera y segunda resurrección de la muerte? Usted debe saber qué pasa cuando uno muere. Acompáñenos. Nos lamentamos cuando muere alguien cercano, especialmente si la muerte es repentina e inesperada. ¿Hay esperanza para sus seres queridos después de su muerte? Sí que la hay. En el programa de hoy, compartiremos algunas verdades alentadoras de la Biblia que le darán esperanza para el futuro, y le ofreceremos una inspiradora guía de estudio gratuita titulada El misterio del destino humano. ¿Hay alguna pregunta más importante para responder? Asegúrese de contactarse con nosotros para solicitar una copia gratis. Cuando un ser querido muere, nos queda un sentimiento de vacío. A veces es esperado debido a la vejez, pero cuando sucede de repente, es estremecedor. La vida de un joven se ve truncada por un accidente automovilístico la noche del baile de graduación, y el sueño de un futuro maravilloso se corta repentinamente. Hombres y mujeres han dado su vida en servicio a su país y han muerto antes de los 30 años. Los genocidios históricos y el Holocausto se han llevado a millones de hombres, mujeres y niños en Europa, África y otras partes del mundo. ¿Existe esperanza para su futuro? ¿O toda esperanza es perdida? Su Biblia revela una sorprendente esperanza para millones que han muerto en los últimos 6.000 años. Veamos una profecía que nos da esa esperanza. La Biblia predice una resurrección masiva a la vida física en el futuro. Al profeta Ezequiel se le dio una visión de aquellos que perdieron la esperanza y murieron. Vayamos en la Biblia a Ezequiel 37. Aquí la nación de Israel es vista como almas perdidas. Este es el famoso Valle de los Huesos Secos. Note la actitud desesperada de los que murieron. Dios le dice al profeta Ezequiel en el versículo 11, «Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos». ¿Da esperanza Dios a los desesperados? Él declara en el versículo 12, «Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé, y lo hice, dice el Señor. Amigo, la Biblia da esperanza para el difunto, más de lo que puede imaginarse. Pero ¿qué pasa en el momento en que muere? ¿Se va al cielo, al infierno o al purgatorio? El encuestador George Barna encontró ya en el 2003 que los conceptos religiosos orientales adquirían popularidad en los Estados Unidos. En ese momento, el 18% de los encuestados le dijeron a Barna que creían en algún tipo de reencarnación. Algunos creían que el alma podía volver como humano o quizás como animal, dependiendo de nuestra conducta durante esta vida, y que solo terminaremos el ciclo de reencarnación cuando con nuestros propios esfuerzos logremos la perfección. Entendamos lo siguiente.
La mayor parte del mundo afrontará su día de salvación en el juicio del trono blanco. Usted debe entender el significado del juicio del trono blanco. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí resucitan de la muerte. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este asombroso período de juicio le dará a millones de individuos espiritualmente engañados su primera oportunidad genuina de salvación. El folleto gratuito que ofrecemos hoy explica esta gloriosa fase del plan maestro de Dios para toda la humanidad. Si bien millones serán juzgados en el periodo de juicio del trono blanco, los verdaderos cristianos de hoy están bajo juicio ahora. El apóstol Pedro dice esto en 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Este proceso de por vida de juicio cristiano es solo eso, un proceso, no una decisión final. El apóstol Pedro nos exhortó a todos: creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. La vida cristiana es una de crecimiento en carácter, aprendiendo la senda de vida que Cristo nos enseña. En Lucas 4:4 dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cristo vino para que aprendamos a vivir según los verdaderos valores bíblicos, los 10 mandamientos y su aplicación espiritual. Esto lleva a la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. Esperamos la asombrosa recompensa de los salvos que los verdaderos cristianos recibirán en la primera resurrección, cuando Cristo regrese. Amigo, espero que la mayoría de ustedes deseen buscar esa promesa de vida eterna. La meta más grande de un cristiano es buscar primero el reino de Dios y su justicia, como lo declaró Jesús en Mateo 6:33. Sí, hay vida después de la muerte, pero no hasta que sea resucitado. Cuando usted muera, ¿seguirá consciente? No es así. Eclesiastés 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Cuando uno muere, permanece muerto hasta una de las resurrecciones generales. Usted necesita estudiar esto en su propia Biblia. Para ayudarlo a comprender su futuro después de la muerte, este sencillo folleto le dará comprensión, aliento, esperanza e inspiración. Es titulado El misterio del destino humano. Este folleto le brinda la verdad clara de su Biblia. Considera algunos de los capítulos: creados para reinar, nacer mediante la resurrección, heredar el universo. Esta es información vital que usted necesita. Solicite su inspirador folleto gratuito, El misterio del destino humano. Simplemente contáctese con nosotros o obténgalo en el sitio web elmundodemañana.org. Pídalo ahora. En la primera parte del programa, vimos que hay esperanza más allá de la muerte, incluso para aquellos cegados a la verdad, como el Israel del primer siglo. El profeta Ezequiel imaginó el momento en que el valle de huesos secos cobraría vida. Dios le dijo a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Esta gran resurrección a la vida física tendrá lugar en el juicio del gran trono blanco, revelado en Apocalipsis 20, versículos 11 al 14. Entendamos lo siguiente: su Biblia revela 3 resurrecciones generales de miles y miles de millones de personas. Pero la primera resurrección se describe en la Biblia principalmente en 2 capítulos, 1 de Corintios 15 y 1 de Tesalonicenses 4. ¿Quién entrará en la primera resurrección? Aquellos que son cristianos fieles. El apóstol Juan describe el futuro de ellos.
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección de la muerte es a la vida inmortal. Esta es la resurrección que ocurre cuando Cristo regresa. Dios le dará a los cristianos fieles el maravilloso regalo de la vida inmortal y eterna en ese momento. Los santos cristianos fieles que ya murieron están esperando en sus tumbas la primera resurrección. Pero ¿qué pasará con los millones de humanos que han muerto, pero nunca aceptaron el cristianismo? ¿Están ardiendo en el infierno ahora? No. La Biblia enseña que todos los que han muerto, con excepción de Cristo, todavía están muertos. Aquellos que nunca tuvieron sus mentes abiertas al verdadero cristianismo estarán en el juicio del gran trono blanco, estarán en la segunda resurrección. Esta es una resurrección a toda una vida de juicio, es una resurrección a la vida física. ¿Cuándo tendrá lugar esta segunda resurrección? Apocalipsis 19 describe la segunda venida de Jesucristo. Él no estará solo cuando regrese a esta tierra. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Luego leemos una declaración entre paréntesis. Pero los otros muertos, y escuche bien, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Si no volvieron a vivir durante 1000 años, permanecieron muertos todo ese tiempo. ¿Quiénes son los otros muertos? Gente todavía en sus tumbas, que no entran en la primera resurrección. ¿Y cuándo tiene lugar la segunda resurrección? Cuando los 1000 años se hayan cumplido, como vemos en Apocalipsis 20, versículo 5. Vayamos ahora a Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esta es la segunda resurrección, una resurrección a la vida física, no a la vida inmortal. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La palabra griega para libros es Biblia. La buena noticia es que los libros, o la Biblia, se abrirán al entendimiento de las masas por primera vez. El libro de la vida finalmente se abre para los resucitados en el juicio del trono blanco, como vemos en Apocalipsis 20, versículo 12. Esta será su primera oportunidad de aprender correctamente la verdad. Esta no es una segunda oportunidad, como algunos la llaman. Todos los seres humanos serán responsables de sus acciones y pensamientos, pero esta será la primera vez que muchos vean sus pecados. Tendrán oportunidad de arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como Salvador. En el juicio del trono blanco, miles de millones de humanos serán resucitados a la vida física, y por primera vez tendrán sus mentes abiertas a la Biblia y la asombrosa realidad de la verdad de Dios. El folleto gratuito cubre el tema con más detalle de lo que podemos en este corto programa. Es titulado El misterio del destino humano. Hay esperanza para algunos de sus parientes y amigos que usted pensó que estaban perdidos por siempre. Contáctese con nosotros ahora y pida el folleto del misterio del destino humano. Este folleto le dará las referencias bíblicas para su estudio de las resurrecciones y el juicio del trono blanco, un tiempo futuro de salvación para millones de personas ahora en sus tumbas. Solo pida el folleto del misterio del destino humano. También puede obtener este folleto en el sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. Pídalo hoy. La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. En el programa de hoy hemos visto que hay una maravillosa esperanza para los muertos. Los santos fieles esperan en sus tumbas el regreso de Jesucristo y la primera resurrección. La primera resurrección de los muertos es a la vida inmortal. La segunda resurrección es la resurrección a la vida física en el juicio del trono blanco.
El juicio del trono blanco es la esperanza de millones de personas que han sido cegadas a la verdad de la salvación. Nunca tuvieron una genuina oportunidad de salvación. Esperamos que la gran mayoría se arrepienta y acepte a Jesucristo como su Salvador y su sangre derramada para el perdón de sus pecados. Dios es un Dios de misericordia, pero también de justicia. Algunos rechazarán la gracia y la salvación de Dios. Los malvados incorregibles se negarán a arrepentirse de sus pecados y aceptar el sacrificio de Cristo. Pero Dios no permitirá que los seres humanos sufran toda la eternidad en amargura, odio y rebelión. Serán destruidos en el lago de fuego. Note esta sobria declaración en Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La tercera resurrección es el castigo eterno y la destrucción en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, como acabamos de leer en Apocalipsis 21, versículo 8. Esta es la segunda muerte de la cual no hay resurrección. Dios es justo. Él declara en Hebreos 10, versículo 30, «Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor». Los malvados serán atormentados al pararse ante el lago de fuego. Entonces todos los impíos serán arrojados al lago de fuego y serán quemados. Y morirán para siempre. Romanos 6:23 dice, «Porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Dios tiene un plan asombroso para toda la humanidad. Su plan es seguro y maravilloso. Todos, incluidos los no cristianos de hoy, tendrán una oportunidad genuina después del milenio, en el juicio del trono blanco, para responder al verdadero evangelio, para rendirse a su Salvador Jesucristo y ser parte de la familia de Dios para toda la eternidad. Si siente que Dios lo está llamando ahora para entregar su vida a Cristo y a las enseñanzas de la Biblia, contáctenos, y un representante podrá hablar con usted o comunicarse con usted a su conveniencia. Y asegúrese de solicitar el folleto gratuito, El misterio del destino humano. Este folleto le dará más información de la que podemos en este corto programa. Y le dará esperanza por sus seres queridos fallecidos, a quienes puede haber considerado perdidos. Sí, amigo. La Biblia revela que hay esperanza para los muertos. En el programa de hoy, hemos visto que la esperanza de un cristiano es la prometida resurrección de la muerte. En los Hechos 23, el apóstol Pablo fue confrontado por el Sanedrín de Jerusalén. ¿Qué les respondió él? Los Hechos 23, versículo 6. «Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga». Pablo estaba siendo juzgado. Aún no tenía vida eterna. Entendamos lo siguiente. Nosotros todavía no tenemos inmortalidad. Es un regalo de Dios. Lea Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea que la Escritura no dice, la paga del pecado es vida inmortal en el fuego del infierno. La paga del pecado no es vida inmortal, sino muerte, la ausencia de la vida. Si usted ya posee un alma inmortal, si ya tiene vida eterna, no la necesita como dádiva de Dios. Amigo, un alma puede morir. El profeta Ezequiel nos dice en Ezequiel 18, versículo 4, «El alma que pecare, esa morirá». La palabra hebrea para alma es nefesh, que significa vida física o natural. Y la misma palabra nefesh también se refiere a la vida animal, en Génesis 1, versículo 21. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de las almas? Vaya en su Biblia a Mateo 10, 28, donde Jesús está hablando. «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o fuego de Gehenna». ¿Cree usted en su Biblia? ¿Cree lo que dijo Jesús?
Dios puede destruir, así es, destruir, tanto el alma como el cuerpo en Gehenna. Ahora, la Biblia enseña que hay un espíritu humano, el espíritu en el hombre, mencionado en 1 Corintios 2, versículo 11. Pero el espíritu humano no es un alma inmortal. Hay muchas otras escrituras para demostrar que uno no tiene un alma inmortal. Dios inspiró al profeta Ezequiel a decir: el alma que pecare, esa morirá. El evangelista Gerald Weston explica el origen pagano de la doctrina del alma inmortal en el programa ¿Posee usted un alma inmortal? Usted puede encontrar el inspirador programa en elmundodemañana.org. Al pecar, usted y yo nos hemos ganado la pena de muerte, pero Dios envió a su Hijo a pagar esa penalidad. Pero, ¿qué pasa con los malvados incorregibles? ¿No enseña la Biblia que hay un verdadero infierno para ellos? Ciertamente Dios juzgará a los malvados que sellan su carácter para vivir en rebelión contra su amorosa forma de vida. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12, versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El castigo para los malvados incorregibles comienza en la tercera resurrección, como ya vimos. No elija usted esa resurrección. Usted debe estudiar el apasionante folleto gratuito, El misterio del destino humano. Escucha algunos de los subtítulos: Creados para reinar, el futuro de los vencedores, Dios es eterno, la humanidad es producto de un designio, heredar el universo, únicamente para vencedores, dotado de talento incomparable. Usted debe estudiar su Biblia y aprender la verdad de lo que sucede cuando uno muere. Contáctese con nosotros ahora y solicite una copia gratis. También puede obtener una copia en el sitio web elmundodemañana.org. Como hemos visto en el programa de hoy, nadie sufre ahora en un mítico fuego ardiente. Todos los que han vivido y han muerto continúan muertos. Ahora están inconscientes y no sienten el paso del tiempo. Todos los muertos serán resucitados en una de las resurrecciones. Como hemos visto, la primera resurrección tiene lugar en la segunda venida de Cristo. Eso todavía no ha sucedido. ¿Estará usted en esa resurrección? Si genuinamente pertenece a Jesucristo en este momento, estará en la primera resurrección. Se llama una mejor resurrección en Hebreos 11:35. ¿Por qué? Porque es una resurrección a la vida eterna y la inmortalidad. La primera resurrección de la muerte es una transformación a la gloria, la inmortalidad y la vida eterna. Es el momento en que los santos, cristianos fieles, heredarán la tierra y gobernarán con Cristo en esta tierra durante 1000 años, como reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis 5, versículo 10. El conjunto de la primera resurrección pasará a ser uno con Cristo. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 nos advierte que estemos listos para el regreso de Cristo y las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículo 7, dice que la verdadera iglesia de Dios, la esposa de Cristo, ha sido fiel en prepararse para la venida del reino de Dios. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Amigo, ¿estará en la primera resurrección? La mejor resurrección a la vida eterna. Su Padre en el cielo lo ama y quiere que sea parte de su familia. Y planea que millones de otros seres humanos espiritualmente cegados aprendan su camino en el juicio del trono blanco. Eso puede incluir amigos o familiares que usted creía que se habían perdido. Usted debe estudiar el maravilloso plan de Dios para todo ser humano. Todos los seres humanos fallecidos que han vivido todavía están dormidos en sus tumbas, como dice en 1 de Tesalonicenses 4, del 12 al 15. La buena noticia es que nadie está sufriendo como un alma inmortal, como ya lo hemos demostrado en el programa. Y la buena noticia es que Jesucristo regresará a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los muertos en Cristo serán resucitados a la gloria y la inmortalidad. Usted debe empezar ahora para estar en esa resurrección. Usted puede leer más en el inspirador folleto gratuito, El misterio del destino humano.
Su Biblia revela la alentadora verdad de su futuro más allá de la muerte. Asegúrese de pedir su copia gratis. Lo invitamos a encontrarnos cada semana en El Mundo de Mañana. En este mundo de peligro e incertidumbre, usted necesita la guía sólida que proviene de su Biblia. Gerald Weston, Wallace Smith y yo, y el presentador invitado Rod McNair, continuaremos compartiendo la senda de vida enseñada por Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios en la tierra y las apasionantes profecías del fin y su significado. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana, aquí mismo y a la misma hora.